Entonces ahora sí vamos a empezar. Vamos a empezar con la tercera, pero no sé si última, de la temporada de Josué y el cruce del río Jordán. Hemos venido compartiendo dos, ¿se acuerdan ustedes? La primera, ¿de qué tratamos? La primera fue un camino nunca antes recorrido. Y que todos llegamos a la conclusión de que en nuestro caminar en el Señor podemos pasar situaciones parecidas, tanto de prueba como de victoria, pero siempre es un camino nuevo. Siempre es un camino nunca antes recorrido. ¿Y por qué tenemos que considerarlo así? Porque si fuera un camino ya recorrido, el problema sería que no dependeríamos de Dios, sino que ya sabríamos predeterminadamente la respuesta de qué hacer siempre y por lo tanto no tenemos que consultarle a Dios nada, ¿no? Y Dios no quiere eso, Dios quiere que siempre dependamos de Él y que nuestra vida, prácticamente nuestra vida, pueda depender de Él día a día. Lo segundo que vimos la semana pasada fue no te pierdas el objetivo final. O sea, en otras palabras, el final de todo no es tu victoria parcial. ¿Se acuerdan? A veces tenemos victorias parciales y nosotros decimos, bueno, ya, aquí ya lo logré. Voy a hacer de esto todo una enramada, un templo, voy a hacer un hito de esto. Pero en realidad aprendimos de que es bueno celebrar las victorias, pero tenemos que seguir, ¿no? Como dicen los italianos, seguir vía, ¿no? Seguir avanzando y quedarnos con una piedrita. Y la piedrita es importante. ¿Se acuerdan por qué es importante? Porque con esa piedrita vamos a recordar que Dios fue fiel en nuestra hora difícil, que Dios nos hizo cruzar el río Jordán, que Dios nos ayudó en nuestra hora de prueba. Y por lo tanto, como dice el corito antiguo, Él puede hacerlo otra vez, ¿no? Si Él lo hizo una vez, Él puede hacerlo otra vez. A veces no sentimos la presencia de Dios, a veces no sentimos como que Dios está cerca de nosotros, como que Dios nos respalda. No lo sentimos a veces, pero ¿sabes qué? Eso no quiere decir que Dios no esté cerca. De hecho, yo pienso que en los momentos más difíciles, cuando menos sentimos a Dios, es cuando Él más cerca está. Y ahí es donde tenemos que agarrar, meter la mano al bolsillo y sacar nuestra piedrita. ¿No? Dijeron ya plata. No, nadie va a hablar de plata, no se preocupen. Meter la mano al bolsillo y sacar nuestra piedrita, ¿no? Esa piedrita te va a recordar cómo fue fiel Dios. Esta piedrita tiene esa forma. Ah, esa fue la vez que Dios me libró de mis temores. Esa fue la vez que Dios me libró del día de prueba. Esa fue la vez que Dios me dio el trabajo cuando ya estaba rechazado. Amén. ¿Cuántos tienen piedritas? En sentido figurado, levanten su mano, por favor. Amén. No las sueltes, no las pierdas, no las olvides. Son importantes. No hagas una mezquita de esa piedra, como los musulmanes tienen su piedra ahí, que el mundo gira alrededor de esa piedra. No, pasa la página y sigue adelante. Ten tu piedra en el bolsillo, porque va a venir la hora de prueba. Y esa hora de prueba vas a tener que, por lo menos, golpear tu bolsillo y decir, ah, ahí está la piedra todavía. Dios puede hacerlo otra vez. Como Jesús, cuando dice, miren las aves del cielo, ¿no? Cuando estés pasando una prueba, una dificultad, y no veas la provisión de Dios, no veas el amor, el cuidado de Dios, saca la cabeza por la ventana y mira un pajarito, no importa, una paloma, un gorrión, cualquier cosa. Y recuérdate lo que Dios dice. Si yo cuido de ellos, voy a cuidar más de ti. Amén. Bien, ahora vamos a ver el tercero de esta serie. Y creo yo que no vamos a mejorar respecto al nivel de exhortación. De hecho, vamos a ir un poquito más profundo. Porque yo creo que lo que Dios quiere es extender nuestra fe, extender nuestros músculos espirituales. Pienso que una de las cosas que a Dios no le agrada es que nos relajemos y que tomemos las cosas por sentadas y que ya lo logré. Yo pienso que parte de todo esto es, ¿sabes qué? Estamos yendo a un lugar. Y para ir a ese lugar necesitamos ciertos requisitos, ciertas instrucciones, ciertas exhortaciones. Tenemos que, quizás algunas personas tienen que soltar un poquito de carga y de peso porque no van a poder correr a la velocidad que se espera. Vamos a tener que soltar algunas ataduras, vamos a tener que soltar algunas cadenas para poder llegar a nuestro objetivo. Así que les pedimos ya para poder empezar que busquemos en el libro de Josué. Los que lo tienen en su celular aprovechen para ponerlo en modo vibrador. Y cuando tengan Josué capítulo 3, versículo 5, les pido que me acompañen en oración. Si ya lo tienes, puedes decir un amén, que se escuche. No sé si vamos a poner los versículos hoy, acá. Ah, también, mira. Se la estamos haciendo muy fácil. ¿Eh? Yo creo que tienen que traer su Biblia de papel, que esa que pesa 3/4 de kilo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, todos lo tienen, amén.
Josué 3:5. Vamos a orar. Señor, en esta mañana oramos para que tu presencia nos pueda inundar, como lo has venido haciendo ya a través de este tiempo tan precioso, en donde no solamente el cielo se abre, sino que de verdad creemos, Señor, que nosotros somos también esa puerta para que la gente te conozca en este mundo. Esa puerta para que tus hijos que recién comienzan en la fe puedan acercarse a ti. Haz de nosotros, Señor, lo que vamos a hablar hoy, esos sacerdotes que sirvan, esos sacerdotes que caminen entre el pueblo, esos sacerdotes que guíen llevando el arca sobre sus hombros. Haz de nosotros esto, Señor. Queremos servirte, te hemos dicho tantas veces, queremos servirte, pero ahora entenderemos, Señor, qué es lo que tú esperas de nosotros para poder ser siervos para contigo. Gracias te damos, Señor, úsame hoy en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces hemos visto un camino nunca antes recorrido, no pierdas el objetivo final, guarda una piedrita. Y ahora vamos a ver el tercero de esto que se llama el ejemplo y servicio sacerdotal. El ejemplo y servicio sacerdotal. Yo sé que este es un término que usualmente no utilizamos en la iglesia, el término del sacerdocio, es un término bastante clásico, bastante tradicional, lo sé. Sin embargo, la palabra habla de los sacerdotes. Los sacerdotes eran aquellas personas encargadas de todo lo que tenía que ver con el templo en general. Y habían diversas categorías, aquellos que estaban un poquito más adentro, aquellos que estaban más afuera, estaban los levitas, que todos los sacerdotes tenían que ser parte de los levitas, que era una tribu, la tribu de Leví. Pero vamos a ser un poco más prácticos respecto a esto y vamos a enfocarnos en los sacerdotes de aquella época cuando el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, porque también habían ahí sacerdotes, porque alguien tenía que cargar el arca. El arca no podía ser cargada por cualquiera, tenía que ser cargada por los sacerdotes. Y aquí es donde vamos a entrar un poquito más en el tema, porque yo sé que muchos quizás acá de verdad quieren servir al Señor, pero tenemos que servir al Señor con inteligencia, no solamente con pasión, que también es importante, pero tenemos que servir a Dios con sabiduría, con inteligencia y con instrucciones. Entonces dice así, Josué capítulo 3 versículo 5 en adelante, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo, y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Hace un tiempo hablamos, ¿se acuerdan? Antes de esta serie, que los discípulos obedecen, ¿se acuerdan? Repetimos eso, los discípulos obedecen. Y eso fue tan importante para nosotros porque en realidad llegamos a una conclusión, si es que de verdad decimos que amamos a Dios, vamos a guardar su palabra. Es un principio, ¿no? O sea, no podemos decir que yo amo a Dios si no honro sus principios, ¿no? Si no honro su voluntad, si no honro sus mandatos. Y aquí vemos a Dios instruyendo a Josué y al mismo tiempo Josué instruyendo a sus líderes. El Señor le da una palabra a Josué y le dice, esto es lo que va a pasar, yo quiero que tú hagas esto. Y él llama, obedeciendo a Dios, a sus líderes, llama a los sacerdotes y le dice, esto es lo que queremos que hagamos. De esta manera vamos a cruzar al otro lado del Jordán. Entonces, tienen que seguir instrucciones, porque si no siguen instrucciones, no van a poder llegar al otro lado. Ahí no había opción de sugerencia, esto no era una democracia, esto no había ni siquiera pues no se podía hacer ninguna moción de ningún tipo, porque era un mandato de Dios. Los mandatos de Dios se cumplen, se obedecen, se hacen como Dios lo manda. No existe ese nivel de democracia cuando Dios es el que da la orden. Y bueno, obviamente entendemos también que Dios toma a este líder, Josué, y él es el que de parte de Dios da la orden de Dios también, ¿no? Entonces existe un orden, ¿no? Entonces vemos acá que Dios está instruyendo a Josué. Estos servidores obedecen instrucciones, ¿ya? No lo hacen a su manera. Los sacerdotes, los levitas, los servidores, los oficiales, los soldados, los militares tenían que obedecer instrucciones. Ellos no podían decir, pero a mí me parece que mejor funciona de esta forma, porque en realidad no iba a funcionar mejor de esa forma. Siempre, escúchame hermano, siempre va a funcionar mejor a la manera de Dios. Yo sé que todos tenemos grandes ideas, y no está mal tener grandes ideas, pero cada cosa tiene su lugar. Y nuestras ideas tienen que ser destinadas para aquellas cosas para las cuales fueron creadas, no para plantearle una mejor idea a Dios. Y aquí es el corazón del servidor. El servidor tiene que obedecer. Los sacerdotes tenían que obedecer. Como Josué obedeció a Dios, los oficiales tenían que obedecer a Josué, porque él venía trayendo una palabra de Dios. ¿Están conmigo? Estamos estableciendo una base primero, ¿no? Estas y otras cualidades que vamos a ver a continuación
son las que se deben distinguir, las que deben distinguir a aquellos que servimos. Yo sé que muchos de los que están aquí presentes quieren servir. Y yo sé que el resto son justamente el objetivo de aquellos que queremos servir. O sea, aquellos que quizás no sienten aún el llamado de servir, son aquellos a quienes nosotros vamos a servir. Vamos a servir. No todos quizás en este momento dicen, yo quiero servir, pero es bueno que tengamos ese deseo. Porque finalmente todo en esta vida tiene que ver con servicio, no solamente la palabra de Dios. El trabajo, la universidad, la escuela, el matrimonio, todo tiene que ver con un corazón de servicio. Si no estamos dispuestos a servir, si no solo a ser servidos, no va a prosperar nada de lo que hagamos. Por eso es que este es un principio tan importante. Así que lo primero que les dice es en el versículo 6. ¿Qué es lo primero que les dice Josué a los sacerdotes? ¿Mm? Tomad el arca del pacto. Eso es lo primero, el primer punto que quiero hablar es ese, ¿no? O sea, porque dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto. Eso es lo primero. Los sacerdotes tenían que servir. Y les dice, tomad el arca del pacto. La forma de servir al Señor y a su pueblo es tomando el arca del pacto. No hay otra forma. ¿Qué representa el arca del pacto? Lo hemos visto, ¿no? La presencia del Señor. Entonces, si de verdad nosotros queremos servir al pueblo de Dios, servir a su iglesia, servir a los hermanos, servir al mundo, servir a los necesitados, tenemos que tomar el arca de Dios, tenemos que tener la presencia de Dios. Las buenas intenciones, queridos hermanos, no son suficientes para ayudar al prójimo. Las grandes estrategias por sí solas no te servirán para traer libertad a otros. Ni el uniforme, ni el cargo, ni el título bastará para cumplir el encargo de Dios. Y eso tiene que quedar bien claro. ¿Saben por qué? Porque es la obra de Dios. Y necesitamos la presencia de Dios para hacer la obra de Dios. No hay otra forma. Aquellos que han dicho, Señor, úsame, úsame, pero de pronto no se dan cuenta que, o mejor dicho, no pueden ver que Dios los está usando. Esta es una palabra para ti. Hay instrucciones. Puedes servir a Dios, puedes ser útil a Dios, pero hay principios. Y lo primero que Dios le dice a Josué para que le diga a los sacerdotes que es, tomen el arca. Tomen el arca. No tomen sus fuerzas, no planeen nada, no hagan ninguna estrategia. Tomen el arca, porque el arca es mi presencia. Y les puede faltar todo, pero no mi presencia. Pueden tener todo, pero si no tienen mi presencia, no tienen nada. Hemos hablado de esto, hemos cantado, si te tengo a ti, lo tengo todo. Debes tener el arca, debes ser guiado por el Señor, debes tener la presencia de Dios y tienes que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Alguna vez tú has visto a alguien en necesidad que tú hayas querido ayudar? Y esto le pregunto a todos, porque está pasando alguna dificultad, una depresión, algo duro, algo difícil, y has querido ayudar y no has podido. Sí, yo muchas veces. Y de verdad no hay nada más frustrante que eso, que querer ayudar a alguien y que no puedas hacerlo. No solo eso, sino que con tus ojos vas viendo cómo la persona se va deteriorando más. Y poco a poco tú te ves tan impotente de poder ayudar que te frustras también tú porque tú dices, quiero hacer algo al respecto, quiero darle la mano, no quiero verlo así o verla así. Y es frustrante de verdad querer ayudar a alguien y no poder. Es horrible porque estamos siendo encima, mientras tanto estamos siendo testigos de la decadencia de esa persona. Así que no hay nada peor que querer hacer la obra de Dios sin la presencia de Dios. Por eso dice, tomen el arca. Aquellos que quieren hacer la obra de Dios, aquellos que quieren servir al Señor. No se puede servir al Señor sin la presencia de Dios. No hay forma de hacerlo. Oh sí, puedes hacerlo, pero no estás sirviendo a Dios. Puedes hacerlo, pero definitivamente no tendrás los mismos resultados. Porque es la presencia de Dios la que rompe cadenas. Es la presencia de Dios la que desata a los atados. Es la presencia de Dios la que unge las heridas. Es la presencia de Dios la que sana al quebrantado de corazón. Entonces no puedes tú decir, yo quiero servir al Señor, pero porque tengo ganas o porque tengo una vocación. ¿Cuánta gente dice, voy a servir a Dios porque tengo el don? No importa qué don tengas, si no tienes la presencia de Dios no tienes nada. Tan sencillo como eso. Tenemos la presencia de Dios y si la tenemos, entonces tenemos lo primero para servir. Porque de ahí viene una serie de cosas más. Pero la presencia es imprescindible. Entonces, por eso es que cuando el Señor le habla a Moisés, Moisés le habla de todas sus limitaciones, pero no le habla de una,
que es la más importante. Nunca Moisés le dice que no tengo tu presencia, sino más bien le dice, no, tu presencia no va conmigo, ¿no? O sea, nosotros necesitamos tu presencia. Y si tengo tu presencia, mira, ¿sabes qué? Lo demás es solucionable. El Señor le dijo, no importa, te falta vos, usa a tu hermano. Te falta esto, haz lo otro. Pero la presencia nunca le faltó. Por eso es que el Señor le dice, mi presencia era contigo. Lo demás se puede cubrir. Lo demás, no importa. Tú quizás estás diciendo, pero yo no tengo un talento, yo no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo recursos, no tengo la capacidad, no tengo el carisma. No importa. Todo eso es enseñable, todo eso es reemplazable, todo eso es fácil de conseguir. Pero lo que no es fácil es la presencia de Dios. Es imprescindible la presencia de Dios. Entonces, el arca representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que era de madera, cubierta de oro. Representaba la madera el pueblo, el oro Dios, y de alguna manera representaba cómo Dios rodeaba a su pueblo, cómo Dios estaba en medio de su pueblo. Y el arca tenía que ser cargada sobre los hombros, importante esta aclaración porque no solamente era cargar el arca, sino que tenía que ser cargada sobre los hombros del sacerdocio, de aquellos que le servían, de aquellos que servían a Dios. Y más adelante vamos a ver que obviamente esa arca tenía un peso, representaba una carga. Y cuando hablamos de carga, hablamos de que no se puede servir al Señor si no tienes carga. Carga, ¿qué quiere decir? Que te duele el corazón. No que simplemente yo me apunto, qué bonito, me gusta ¿cómo se llama? Mi vivienda, con techo propio, qué lindo. Hay muchos jóvenes emocionados con techo propio, qué lindo y qué bien por ellos. Felicitaciones, bravo, aplauso, estrellita, todo lo que tú quieras. Pero ¿sabes qué? Si no tienes carga, todo lo que estás haciendo es una buena ayuda social y bien por ello. Pero nada más. Respecto al alma, respecto al corazón, respecto a las ataduras, respecto al tema de fondo, que es la necesidad de la miseria en la que vive el ser humano, no ha solucionado absolutamente nada. Y disculpen por ser tan crudo, pero tenemos que hacer una línea bien marcada para poder distinguir el servicio a Dios con el arca en tus hombros de la filantropía. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Todavía me quieren? Si han traído sus piedritas, no las usen contra mí, por favor. Entonces, ¿qué contenía el arca? Eso lo voy a decir como un paréntesis nada más. Aquellos que han estudiado el arca saben muy bien qué contenía. A ver, escucho sus propuestas. ¿Cómo? Las tablas de los 10 mandamientos, muy bien. La vara de Aarón y el maná. Nada más. Esas tres cosas. Y a mí me gusta hablar un poquito sobre esto porque en realidad no eran simplemente tres cosas que a Dios se le ocurrió, a ver, pongamos esto porque no sé qué más poner, no. Sino que tenían un significado, tenían una representatividad. ¿Por qué el maná? ¿Por qué las tablas de la ley? ¿Y por qué la vara de Aarón? La historia de la vara de Aarón es súper interesante, pero en resumen era una vara que a pesar de estaba muerta y seca, reverdeció, dice, ¿no? Y esa fue la que fue guardada y que reverdeció, ¿no? O sea, eso... Y cada cosa representa algo, ¿no? El maná representa la fidelidad de Dios en medio de tus desiertos, la provisión de Dios, que Dios no te va a dejar sin un pan sobre la mesa, que Dios te va a cubrir tu necesidad, que Dios te va a proveer, que Dios no te va a abandonar. Eso representa el maná y por eso es importante que esté ahí adentro del arca. Porque tienes que recordar que Dios es fiel, que Dios es Jehová Jireh, que el Señor es tu proveedor. Lo segundo es que estaba la vara reverdecida. Y esto habla de que Dios te va a respaldar y te va a dar fruto. Cuando todas las otras varas se murieron, dice la palabra que la vara de Aarón reverdeció. Una vara que ya estaba muerta. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho ya, acá se acabó? Ya acá no hay salida para mi vida. Esto es un callejón sin salida. Ya perdí. Ya no hay forma de solucionar esto. Y algo pasó, yo no sé, pero Dios intervino, Dios hizo algo y algo pasó. Y de pronto el Señor nos dio una salida y tuviste victoria. Y tú dijiste, pero ¿de dónde salió esto? Esa es la vara reverdecida. Es la vara de Aarón. Que en medio de la sequedad, en medio de la dificultad, Dios te puede hacer ser fructífero. Y otros pueden mirar, aquellos que te señalaron, ¿no? Aquellos que te condenaron, aquellos que dijeron, de ahí no va a salir nada bueno. Y de pronto ven el fruto bueno en tu vida. Y tú dices, es Dios, porque yo no pude hacerlo, esto estaba seco. Y Dios me hizo reverdecer. ¿Cuántos son varas reverdecidas aquí? Amén. Y lo tercero, para que no piensen que todo, como siempre le digo a mis hijos, la vida no es una tómbola por si acaso. Para que no piensen que la vida es una tómbola, estaban las tablas de la ley. Principios para obedecer. Si tú obedeces, te irá bien. Si no obedeces, te irá mal.
En realidad es una regla simple, ¿no? O sea, no hay mucha ciencia, no hay mucha profundidad, no tienes que buscar tu diccionario en hebreo, ¿no? Si obedeces, tendrás bendición. Si no obedeces, tendrás maldición. ¿Se entendió? Entonces son tres cosas, ¿no? El maná que te habla de qué? De la provisión y fidelidad de Dios. La vara reverdecida que te habla del respaldo y el fruto de Dios en tu vida. Y las tablas de la ley que te habla de integridad y principio. Tienes que tener todo esto. Y todo estaba dentro del arca. Y tú tienes que cargar el arca. Cuando tú llevas la presencia de Dios contigo, no solamente es decir, yo llevo la presencia de Dios porque soy místico, porque camino de una manera en particular, porque tengo una Biblia muy gigante, o porque oro en lenguas. Eso no te hace que seas místico, eso no te hace que seas más espiritual. Como dije la vez pasada, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? La chica que decía, no, yo oro en lenguas, y la otra persona le dice, sí, pero chismeas en español, ¿no? No es eso. Y yo oro en lenguas. Y yo sé que muchos aquí también. Y yo creo que Dios quiere llenarnos a todos del Espíritu Santo. Y si todos podemos orar en lenguas, gloria a Dios. Pero el punto no es ese. El punto claramente aquí del arca es que tú puedas llevar la presencia de Dios con la evidencia de su contenido. Porque tiene un contenido. Tú no puedes decir, yo tengo la presencia de Dios conmigo, si es que no estás dando fruto, si es que no ves que Dios te está respaldando y si es que no estás recibiendo o siguiendo sus principios. Por eso es que estos tres contenidos eran importantes, ¿no? Entonces, aparte de la unción, la plenitud espiritual de Dios, la presencia de Dios contiene todo esto, ¿no? O sea, no solamente es la unción, no solamente el arca del pacto representa la presencia de Dios en tu vida en términos de unción mística, ¿no? La palabra místico no es malo, solamente cuando hablamos del misticismo quizás sí suena un poco más feo, pero la palabra místico simplemente quiere decir que no es natural, que es espiritual, por decirlo de alguna manera. Pero no es solamente la unción, sino que también tiene evidencias, que son estas tres cosas: maná, la vara reversida y las tablas de la ley. No quiero quedarme mucho tiempo en esto, espero que se haya entendido. Pero el arca representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Por eso, porque representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, es que el arca no podía ser llevada de otra manera que la manera de Dios. Dios estableció una forma de llevar el arca. Dios dijo, tienen que ser los sacerdotes los que lleven el arca y tiene que ser sobre sus hombros. No puede ser abajo, ¿no? Tiene que ser sobre sus hombros, porque tienen que sentir el peso, tienen que sentir la carga. Cuando Jesús dice la palabra que se acercaba a las personas, se movía por compasión. Él tenía algo que lo impulsaba. Y quiero decirte, querido hermano, que no existe mejor seminario bíblico que la carga de Dios. No existe mejor... Y yo he estado en 3 seminarios bíblicos. Y no existe mejor impulso, mejor fuego de Dios que la carga sobre tus hombros de Dios en tu vida por la compasión y la misericordia de otras personas. Porque lo otro vas a aprenderlo y puedes llevar una teoría muy buena, pero si no tienes carga, volvemos a lo mismo. ¿De qué te sirve todo si no tienes la presencia de Dios? Si no lloras por el alma, si no te duele cuando una persona sufre. Eso se llama compasión. Y Jesús, siendo espiritual, no teniendo por qué tener sentimientos porque no dependía de ellos, mostraba sentimientos, uno de los cuales fue compasión. Y dice la palabra que se movía por compasión. Cambiaba su horario por compasión. Tenía su agenda y le decía, lo siento, si este es el programa, yo sé, Santiago, este es el programa, yo sé, Pedro, pero ¿saben qué? El Señor me está llevando a orar por esta señora que se le está saliendo la sangre todo el día. El Señor me está diciendo que ore por el sirviente del centurión. Voy a cambiar mi programa. Está bien cambiar el programa. Hermanos, está bien cambiar los programas. Siempre que seamos guiados por el Espíritu Santo, podemos cambiar los programas. Algún día adoraremos todo el día, no lo sé. ¿Qué pasa si el Espíritu Santo de pronto viene con poder y se mueve y de pronto seguimos adorando y viene la 1, las 2, las 3? Aquellos que quizás tienen que irse se irán, pero seguimos y seguimos. Yo no lo sé, algún día pasará eso. Pero ¿sabes qué? Yo no lo voy a planear, porque eso está en el corazón de Dios. Y si es que pasa también. Pero tenemos que estar dispuestos a que Dios cambie nuestra agenda. Tenemos que estar dispuestos a que Dios cambie nuestro programa y nos arrugue nuestro papelito. Y diga, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, ¿están conmigo, hermanos? Entonces, lo primero que le dice a los sacerdotes, ¿qué cosa es? Tomen el arca. Lo primero que tenían que hacer los sacerdotes no era ni siquiera hablar con la gente. No era ni siquiera instruir a las personas, vamos allá, porque por ahí ven esa esquina, ahí al lado del árbol, ya atrás de un cerro, ahí está el Jordán. Por ahí vamos a cruzar. No, ni siquiera les dijo lo que tenían que hacer en términos de instrucciones.
Lo primero que se les dijo al sacerdocio, aquellos que querían servir, aquellos de ustedes que quieren servir, es tienen que tomar el arca. Sin el arca no se hace nada. Sin el arca no se hace nada. Sin la presencia de Dios no hacemos nada. Toma el arca, toma el arca, toma el arca. Que te pese, cárgala. Y el arca tenía que ser cargada por los sacerdotes. No podía ser llevada por maquinarias, no podía ser conducida por programas o sistemas, sino solo por los servidores, siempre. Siempre tenía que ser así, solo los servidores. Acompáñame a 2 Samuel capítulo 6, solamente como un paréntesis. Vamos a hablar sobre un ejemplo negativo de qué fue lo que pasó, porque 2 Samuel capítulo 6. Y es que lo que sucede es que muchas veces, y yo sé que no es con mala intención, nadie le está diciendo al Señor, Señor, lo que tú estás diciendo está mal, yo lo puedo hacer mejor. Nadie, yo creo, tendría que ser un loco para decir eso, ¿no? O sea, de verdad, o una persona mala, o un tonto, para pretender que Dios puede ser corregido. ¿Ok? Es absurdo pensar eso, yo lo entiendo. Pero muchas veces la razón por la cual nosotros tenemos, entre comillas, mejores planes que Dios, ¿saben cuál es? Porque queremos mejorar las cosas, queremos hacerlo bien, porque amamos a Dios y creemos en ese rincón ateo de nuestro cerebro, ¿no? Creemos que podemos mejorar el plan de Dios, porque hemos estudiado, pues, ¿no? O sea, yo he estudiado, ¿no? Planeamiento y control de producción, ¿no? Entonces, oye, he llevado ese curso, ¿no? Y Dios no lo ha llevado, ¿no? Quizás yo puedo proponerle a Dios una mejor forma. Bueno, una mejor idea. Y eso pasó con David, que tuvo una idiota, ¿no? Una super idea. ¿Y cuál fue su super idea? Dice el versículo 3, 2 Samuel 6:3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. De verdad, pues David tuvo una idiota, ¿no? En serio. David dijo, pero ¿para qué vamos a gastar personal? No sé, ¿cuántos sacerdotes? ¿6, 8? Cargaban el arca, yo no sé cuánto pesaba el arca. ¿4? 4. De verdad 4, sí dice la Biblia, ¿no? No dice que sean como los Reyes Magos que dicen que son 3 y nunca supimos que eran 3. Ni que tampoco uno era negro, tampoco dice. Pero el arca del pacto era cargada por los sacerdotes. Y David, ¿sabe lo que dijo? David dijo, vamos a hacer un carrito, ¿no? O sea, David también era carpintero, para variar, ¿no? Todo era David. Y David dijo, como yo soy inteligente y a mí me gusta lo que es la logística, y yo he estudiado esto, entonces vamos a mejorar este asunto. Y planteó la idea de construirle un carruaje al arca, para que ya no sea transportada por los sacerdotes, porque podemos utilizar mejor los recursos que Dios nos ha dado y podemos tener mayor eficiencia al utilizar los sacerdotes para hacer otra cosa. Quizás los sacerdotes pueden ir al templo y empezar a coser lo que se ha roto, no sé, que se pongan a limpiar el lavacro, ¿no? Que hagan algo, pues, ¿no? Más productivo. Porque hacemos el carrito y encima del carrito con bueyes, ¿no? Y que los bueyes jalen. Ya no había un peso que cargar, había un bulto que jalar. Y ahí empezó el problema. Porque Dios dijo, esta no es la forma en la que yo les he dicho que tienen que... O sea, no se trata solo, escúchame hermano, no se trata solo de hacer lo que Dios te ha dicho, sino que tienes que hacerlo a la manera que Dios te lo ha dicho. Hay dos cosas. Haz las cosas de Dios, pero a la manera de Dios. Como vimos esa vez en la prédica de hace como un mes, tenemos que adorar a Dios como a Dios, no como nosotros creemos que debemos adorarle. Y lo mismo sucede. Si vas a servir a Dios, hay una forma de hacerlo. Y Dios dijo, el arca tiene que ser llevada por los sacerdotes en sus hombros. Pero Señor, el hombre tiene un problema pues en la columna. El otro sacerdote ya está viejito y le duele la ciática. Hemos dicho que tiene que ser cargada por los sacerdotes. Entrenarás a otro sacerdote, pero no vas a poner un carro. Y puso el carro y vino la desgracia. Obviamente, dice, este es otro tema, otra prédica completamente, ¿no? Pero los bueyes empezaron a jalar el arca y obviamente no existían autopistas asfaltadas en esa época. Y entonces el arca con sus rueditas, yo me imagino que cómo habrán sido las rueditas, ¿no? O sea, las ruedas, acuérdense del carro de Faraón y todo eso, o sea, tampoco es que existía pues Goodyear, esas cosas, ¿no?
Y obviamente tropezó, y en un momento el arca casi se cae, y uno de los servidores agarró a sostener el arca con buena intención para que no se caiga, y tocó el arca y se murió fulminantemente porque Dios dice, nadie va a tocar mi presencia, era intocable el arca. Por eso es que tenía que ser cargada con unos palos, ¿no? O sea, no era que la gente la cargaba así. Y entonces murió, y de ahí David se frustró, y el arca se quedó y David se preguntó, ¿cómo puedo hacer para llevar el arca entonces? Y el arca se quedó en la casa de una persona cerca de ahí, y después de 3 meses que se quedó ahí el arca, dice la palabra que la casa de él fue bendecida. Fue súper bendecida. Y David dijo, no, yo no me voy a perder la bendición, así que me traigo el arca, voy a instruirme bien cómo se hace. Y ahí dijo, se tiene que cargar con los sacerdotes. Yo metí la pata. Claro, ahora tienes toda una esposa viuda, hijos huérfanos, todo por tu gracia. Todo lo que hacemos, los que estamos en autoridad, tiene repercusiones serias. Y entonces David tuvo que tomar una decisión. Dijo, no, yo me traigo el arca, porque lo está bendiciendo mucho el hermano. Yo lo necesito acá para el reino. Así que la mandó traer y ya lo hizo bien. Aprendió. Pero fue cara la lección. ¿A qué quiero llegar con esto, queridos hermanos? Es que el arca de Dios, el mandato de Dios de servirle, lo tienes que llevar tú. No un sistema, no un programa, no un grupo de WhatsApp, no un versículo que lo copias y se lo mandas a todo y solamente le cambias el nombre de arriba. Todos se ríen porque todos lo han hecho. Ahora que estamos organizando la conferencia, yo lo he hecho, ¿no? Porque he tenido que invitar a 8 pastores. Y la verdad es que el carácter de la invitación era idéntica, así que honestamente sí, pues no tenía una palabra de Dios para ellos, simplemente tenía que decir, ¿sabes qué? Nos tenemos que reunir en tal lugar a tal hora, así que los esperamos. Así que copiaba y pegaba y cambiaba el nombre arriba, nada más, ¿no? Excepto a la pastora sí tenía que cambiarle todo el género, pues, ¿no? Entonces, menos mal que no me equivoqué, porque a veces se nota cuando es copy-paste, pues, ¿no? Pero a veces nosotros queremos hacer innovar, queremos hacer las cosas mejor. ¿Saben por qué? Porque tenemos idiotas. ¿Entienden? Ideas que son producto de nuestro propio conocimiento personal y nuestras sugerencias de mejorar las cosas. Escuchen, hermanos, yo no estoy juzgando absolutamente a nadie, porque yo creo que en su sano sentido todos tenemos buenas ideas y todos tenemos buenas intenciones. Yo creo que nuestras buenas ideas de querer hacer las cosas mejor en la iglesia nacen de buenas intenciones, pero las buenas intenciones no quiere decir que sea de buen espíritu. Las buenas intenciones no quiere decir que Dios te esté inspirando para hacerlo. Y las buenas intenciones tampoco quiere decir que estás siendo obediente con los principios de la palabra. Así que las buenas intenciones, queridos hermanos, muchas veces nos pueden engañar. Yo no estoy diciendo, repito, que nadie tuvo un dolo, ¿no? O sea, un pensamiento malo para poder hacer las cosas contra Dios. Si David hubiera sabido que iba a pasar eso, no lo habría hecho. Lo hizo en ignorancia. Pero la ignorancia no nos exime de las consecuencias. Esto es una cosa importante también. Llévala tú, porque es el mandato de Dios. Yo sé, querido hermano, que tú eres un ingeniero. Créame, yo sé lo que estoy hablando. Yo sé que tú eres un ingeniero, pero debes saber cuál es el límite de tal forma que nunca dejes de sentir el peso de su presencia. Tú puedes ser creativo. Yo sé que hay personas acá que tienen un don de administración, de supervisión increíble, un don de enseñanza, un don de preparar esquemas. Cada uno tiene dones que Dios les ha dado desde que nacieron. Pero eso no quiere decir que no sepamos cuál es el lugar de ese don y cuál es el límite de ese don. Todos tenemos dones, pero tienes que saber cuál es el límite de ese don para que sepas que puede llegar un momento en que dejas de sentir el peso y que la razón por la cual tú quieres mejorar las cosas es para que tú trabajes menos. Y Dios nunca quiso eso. Y de verdad que es un tema difícil porque incluso nosotros como pastores estamos pensando cuando conversamos con los hermanos, cuando hablamos con uno, con otro. O sea, hay un precio que pagar. Esto vamos a hablar un poquito más adelante. Hay un precio que pagar. O sea, es fácil. Incluso en la época de la pandemia nos hemos acostumbrado al Zoom, ¿no? Es cómodo no moverse de tu casa, no usar ningún tipo de ropa, no tener que estar, nada, o sea, hasta puedes apagar la cámara, ¿no? Hay gente que va a las clases con la cámara apagada, ni siquiera sabe si se ha despertado, si está maquillada o no, o la hermana o se ha puesto su pintura de guerra, no lo sabemos, ¿no? Porque está con la cámara apagada, ¿no? Nada más impersonal, la verdad, ¿no? Nada más impersonal.
Entonces tú tienes que llevar el arca, tienes que sentir el peso, te tiene que costar. Y repito, yo sé que tú eres un buen ingeniero, eres un buen organizador, eres un buen administrador, eres un buen jefe de planta, pero tienes que guardarte tus buenas ideas cuando chocan con el mandato de Dios. Hay que hacer las cosas a la manera de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios a la manera de Dios. Porque David hizo la voluntad de Dios, transportar el arca, pero no lo hizo a la manera de Dios. Y ese fue el problema. No voy a redundar sobre esto, pero ideas sobran. ¿Saben qué? Lo que nos falta en la iglesia no son ideas. Ideas sobran. Carros sobran. Técnicas sobran. Cursos, seminarios sobran. Libros sobran. Disculpa si te está doliendo, Carlitos, pones trapeas la sangre después, ¿ya? Cursos, seminarios sobran. Hasta para regalar hay de eso. Pero lo que faltan es sacerdotes que carguen. Por eso el Señor habla de obreros, que son los que escasean. Roguemos para que el Señor levante obreros que puedan cargar. Eso es lo que falta. Ideas, de verdad, yo estoy seguro que ahorita hacemos un plan y entre nosotros hacemos una super idea y hacemos las cosas lindísimas y lo que nos tracemos lo vamos a hacer. Cuando hemos organizado la conferencia de World Challenge, las dos últimas veces, ha sido una conferencia de excelencia. Todos han colaborado, todos han aportado. Hemos tenido la flexibilidad de escuchar la idea del otro y ceder nuestra idea para que una idea mejor pueda vencer, pueda ser elegida. Y hemos podido trabajar en equipo y eso ha hecho que el resultado sea un resultado excelente. Pero repito, cuando se trata del ministerio de Dios, cuando se trata de tocar almas, de servir a Dios, la presencia y el peso de la presencia de Dios es irreemplazable. Ese precio no lo puedes reemplazar por otra cosa. No existe un sistema, no existe un programa, no existe un PPT, no existe un Excel, un macro o lo que sea, que pueda reemplazar la presencia de Dios. Lo segundo, para seguir avanzando, decía Josué 3, versículos 5 y 6. El versículo 6 primero les dice, tomad el arca del pacto, ¿no? Una vez que toman el arca del pacto, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo? Fuerte, fuerte. Pasad delante del pueblo. Ahora, este mandato para mí, pasad delante del pueblo, es un poco como, quizás yo pensaría, ¿no? Pero no es así, erróneamente, que es, digamos, reemplazable, que no es una obligación, ¿no? Digámoslo como que a mí me suena opcional. Pero ahora les voy a explicar por qué no lo es. ¿Por qué el sacerdote, antes de que haga que el pueblo cruce el río Jordán, tenía primero que cargar el arca que representa, si vas a hacer algo con el pueblo de Dios, tiene que ser con la presencia de Dios, si no, no hagas nada. Uno, carga, y tienes que cargarla porque tiene un peso. El peso significa carga. Pero luego les dice, y yo quiero que con el arca tú puedas pasar en medio del pueblo. ¿Ya? Y bueno, en esto sí, de verdad que yo no sé cómo funcionó, honestamente. No sé cómo lo hicieron, no estuve ahí, no tengo ni idea cómo tiene que haber sido, cómo es que ellos obedecieron esta orden, no lo sé. Solamente sé que Dios les dice, tienen que pasar delante del pueblo, ¿no? Dice así, tomad el arca y pasad delante del pueblo. O sea, tenían que estar caminando para que todos lo vean. Tenían que estar cerca para que todos lo vean. El pueblo tenía que ver que los sacerdotes estaban al alcance, di conmigo al alcance. Así que no puedo hoy, ¿cómo se llama? No puedo negarme a algo que Dios me encargó que hiciera, una dinámica que quiero hacer entre ustedes. En realidad, ustedes no van a hacer nada, yo voy a hacer todo. Va a ser una... Y créanme que para mí me es difícil hacer esto, pero es importante que lo haga para que tengamos una idea gráfica de lo que significaba esto, porque Dios le dijo pasad delante del pueblo. Así que, ¿ustedes han visto las pasarelas? ¿Qué cosa es lo que muestran los modelos o las modelos? ¿A quién quieren hacer famoso? Al diseñador. Sí, serán lindas y algunas serán famosas, pero la función que tiene una modelo de pasarela es hacer famoso al diseñador. Yo creo que nosotros somos modelos en una pasarela y hay un público mirando. Y más o menos era así la figura.
Por eso, para no pasar roche solo, voy a pedir a mi esposa que me ayude en esto. Yo, ya, joven. Yo lo que... No, ahí nomás porque tenemos que bajar. Dice la palabra, ¿quién puede leer el versículo 6 otra vez? La primera parte dice, tomad y pasad delante del pueblo. Mira, yo voy a pasar entre cada fila. Créanme, me es rochoso hacer esto, ya de verdad, en serio. Y mi esposa va a pasar por el lado derecho, que es un poquito más largo, más incómodo. Ya, miren, dice así la palabra. Tomen el arca, aquí está el arca, los sacerdotes, y les dice, tienen que pasar delante del pueblo, en medio del pueblo. El pueblo tiene que ser capaz de tocarlos, el pueblo tiene que ser capaz de verlos, tienen que estar al alcance, porque ustedes no son superestrellas, ustedes son servidores. Ustedes son iguales que ellos, tienen que saber tocarlos, tienen que saber verlos y ellos tienes que olerlos, tienes que sentirlos, tienes que oír su clamor, porque de allá arriba yo no escucho el clamor, pero acá abajo es diferente. Tomen el arca y pasen en medio, pasen delante, disfruten esta jornada, disfruten que puedan estar cerca. ¿Y saben qué? Cuando yo paso cerca, yo sé que hay uno que está chateando ahí, por ejemplo, ¿no? Tomen el arca y pasen delante del pueblo. ¿Cuántos de ustedes quieren servir al Señor? Bueno, tienen que tomar el arca, pero tienen que pasar delante del pueblo. Tienen que estar cerca. Porque si no están cerca, entonces nunca sabrán cuál es la verdadera necesidad. Si no están cerca, nunca sabrán de verdad a qué los ha llamado Dios. Tomen el arca y pasen delante del pueblo. Toma la presencia de Dios y acércate a la persona, porque de otra forma nunca sabrás qué está pasando por esa persona. Nunca sabrás qué es lo que esa persona está hablando en secreto. Nunca podrás distinguir de esta distancia si la persona está llorando, pero si está cerca vas a poder recoger una lágrima y llorar con esa persona. Y no quiero ser acá ni sentimental ni romántico, solamente estoy diciendo que este es el llamado de Dios para toda persona que quiera servirle. Y este es mi llamado, este es nuestro desafío. Y créanme que no es fácil porque es un precio que pagar. Es más bonito siempre estar lejos, es más bonito organizar las cosas, es más bonito que a todos les vaya bien y yo deseo que Dios te bendiga, estoy pensando en ti, y lo mismo para todos. O que alguien diga, pastor, quiero una cita con usted. Ya, perfecto. Estamos 6 de noviembre, el 7. Ah, mañana, no, el 7 de enero del 2025. Tengo que estar cerca. Tengo que estar cerca. Y si tú vas a servir al Señor, tienes que estar cerca. Así de simple. Caminen entre el pueblo. Los modelos no se exhiben a sí mismos, sino a la marca del diseñador. Hacen famoso al diseñador más que a ellos mismos. Dice Lucas capítulo 22, por favor, acompáñame ahí. Lucas 22. Jesús está hablando aquí. Y dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Dice, sí, claro. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Hay muchos libros que se habla sobre liderazgo. Todo se trata de líderes. Yo no sé cuántos seminarios hay sobre cómo ser servidores. No sé cuántas escuelas. Y no sé qué tan populares sean. Y no sé qué tanta gente quiera asistir a eso. ¿Cómo poder ser menos y hacer que tu amigo sea más? ¿Te matricularías en un curso así? ¿Cómo poder invertir tu tiempo en algo que no seas tú, sino en otro? ¿Te meterías en ese curso? Y encima que cueste. Es terrible ver un líder que no camina entre el pueblo, que no sea accesible. Yo no estoy acá para criticar a nadie. Si a alguien voy a criticar es a mí mismo. Pero voy a ser duro conmigo, porque es un desafío. Y si no respondemos a la altura de lo que Dios nos está llamando, entonces no vamos a poder ser eficaces en nuestro servicio. Deben ver a Jesús en ti. Debes mostrar los atributos de su presencia. Lo primero que tienen que ver en ti es el arca, toda dorada, hermosa, brillando. Lo segundo que tienen que ver en ti es el peso del arca sobre tu hombro. No importa si te choqueas un poquito, estás cargando el arca.
Vale la pena, no importa si yo cojeo por cargar el arca, está bien, porque estoy cargando el arca. Tienen que ver eso. Tienes que promocionar a aquel que te llamó, no a ti mismo. Tienes que caminar y pasar delante del pueblo, pasar delante del pueblo. Debes mostrar los atributos de su presencia, debes sentir su dolor, debes oír la voz de ellos y ser accesible. Los pastores y líderes y colaboradores y cualquier persona a cargo en esta iglesia, de cualquier ministerio o área, cualquiera que sea, tienen que saber que su posición no está por encima de su mandato. Nuestro mandato es ir, es acercarnos. Nuestra posición nunca debe ser una limitante para ello. 3, y último. Vamos a seguir leyendo entonces Josué 3, versículo 6. Todavía me aman, ¿no? Sí, ya menos, pero el amén un poquito famélico. ¿Qué dice? La tercera instrucción, porque aquí hay 3 instrucciones prácticamente, ¿no? Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Muy bien. Ellos fueron delante, dice, ¿no? En la última parte dice fueron delante. Me gusta esa parte de fueron delante del pueblo. ¿Saben por qué? Porque no dice que fueron detrás. A mí me gusta de verdad examinar bastante la palabra, ¿no? Y yo creo que hemos escuchado mucho sobre el liderazgo y teorías de liderazgo y todo eso. Y creemos de verdad que para ser un líder tú tienes que estar delante porque tienes que dar el ejemplo, no tienes que estar atrás para empujar, ¿no? A veces uno tiene que de vez en cuando jalar una ovejita, ¿no? O sea, pero lo normal es que el líder pueda modelar con su ejemplo, estando delante, estando cerca, pero estando delante. Ellos fueron delante. Un verdadero líder es aquel que va adelante, aquel que enseña en palabra y en hecho, con su vida, no solamente con su teoría. Un verdadero colaborador, un verdadero líder de ministerio, responsable o servidor, o aquella persona que sirve acomodando una silla, o sirve recibiendo un hermano afuera o adentro del templo, es una persona que tiene que entender y tener las cosas sumamente claras de que su modelo es un modelo de palabra, pero también de hecho, de conducta. Por eso la palabra habla de atributos de conducta. Por eso la palabra habla de los requisitos de un anciano, de un obispo, de un diácono. Dice que tiene que tener un carácter moral, dice que tiene que tener una conducta claramente. O sea, en otras palabras, tiene que tener un testimonio. Y no estoy siendo legalista aquí para nada. Simplemente lo que te estoy diciendo es que si tú quieres servir al Señor, tienes que ser un modelo. No perfecto, porque incluso hasta a veces nuestra fragilidad modela la misericordia de Dios. Cuando tú le enseñas a tu pueblo que tú no eres la superestrella, que tú no eres Bruce Willis que siempre salva el mundo, que tú no eres un semidios, sino que eres completamente falible y que si estás de pie es por la misericordia de Dios nada más. Dios solamente tiene que ni voltear un ojo, pensar y todos seríamos consumidos. Pero si estamos en nuestro lugar es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y si tú puedes modelar incluso esa misericordia de Dios, la gente va a entender que Dios está contigo. Ve delante, no detrás. Qué terrible es servir a alguien que no te guía, sino que te empuja y te fuerza sin ser el mismo un modelo. Y no voy a seguir con eso porque algunos piensan que me estoy refiriendo a algún pastor en particular. Créanme, no. Me estoy refiriendo a Agustín Sixia. Porque yo siempre, ya les he dicho antes, yo soy un adicto a la autocrítica y tengo que ponerme la balanza a mí siempre. Tengo que ponerme la plomada a mí siempre. ¿Cómo estoy yo respecto a eso antes de pensar en otro? Y cada uno de nosotros también. 1 Corintios capítulo 11, vamos a ver el ejemplo de Pablo. Pablo nos dio un ejemplo que la palabra nos enseña claramente. Porque dice, sed imitadores de mí. 1 Corintios 11.1. 1 Corintios 11.1. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Síganme a mí, dijo él, como yo sigo a Cristo. En otras palabras, no es que ustedes me siguen a mí porque yo soy el superlíder. No es que ustedes me sigan a mí porque yo soy el pastor iluminado, el ungido, ¿no? Dios me ha escogido a mí por encima de todos y por eso me tienen que seguir a mí. Por eso es que Dios hace ciertas concesiones conmigo, porque yo soy su engreído. No, esa es una herejía. Pablo decía, síganme a mí
solo por una razón, porque yo estoy siguiendo a Cristo. Y si tú me sigues porque yo estoy siguiendo a Cristo, tú vas a seguir a Cristo. Así de simple, así de sencillo. Pero él se podía poner en esa posición. Y yo creo que cada siervo, colaborador, líder, pastor en la tierra tiene que ponerse en esa posición de poder tener el atrevimiento de decir, oye, síganme, haz lo que yo hago, haz como yo hago, escucha mi consejo, haz esto. Pero ¿quién eres tú? Yo estoy siguiendo a Cristo, por eso te estoy dando un consejo. Sígame a mí como yo sigo a Cristo. Si tú estás siguiendo a Cristo, podrás decirle a otro, sígueme a mí. Pero si no, ni te atrevas. Porque un ciego guía a otro ciego y los dos se van al hoyo. Pero alguien, queridos hermanos, ya estamos llegando al final, alguien tiene que dar ese paso. Cuando yo veo a los sacerdotes que el Señor les dice, ¿sabes qué? Josué les dice, tienen que pasar adelante, cargar el acta, pasar adelante y avanzar. Yo sé que quizás muchos dijeron, pensaron, ¿no? Pero hay que pasar delante del pueblo, ¿no? Pero ellos obedecieron. Eso es lo que me gustó, ellos obedecieron. Pero más allá de la obediencia, alguien tiene que dar ese paso. Entre ustedes, alguien tiene que dar ese paso. Yo creo que acá hay un desafío para todos nosotros. O sea, ¿vamos a responder a ser sacerdotes? ¿Vamos a responder a ser servidores? Porque ¿sabes qué? Un servidor, escúchame bien, porque esto es lo que Nuevas Fuerzas cree. Un servidor es servidor aún antes de tener un ministerio. Escúchame. Tener un ministerio no te hará servidor. Ser servidor te dará un ministerio. Yo no sé cuántas iglesias predican esto. No me interesa, la verdad. Quizás predican lo contrario, no lo sé. Pero si tu corazón no es un corazón de servidor, entonces no podrás tener ningún cargo. Porque son cargos delicados. Acuérdate lo que hizo David cuando el arca la puso en un carro. Gente murió. Por eso incluso Pablo cuando le escribe a Timoteo le dice, no puede ser un neófito, ¿no? Y cuando dice neófito no solamente es que no conoce la Biblia, es una persona que ignora muchas cosas más, incluido la preponderancia de la presencia de Dios. Entonces dice, sed imitadores de mí. Todos esperan que alguien rompa la inercia, pero quizás quien va a romper la inercia y dar ese paso, hoy, de poder cargar el arca, de pasar delante del pueblo y guiar con el ejemplo y no empujar, puede ser tú. Hoy puedes dar ese paso. Todos esperan que alguien rompa la inercia. Y solo basta eso, que alguien dé el primer paso. Y siempre va a haber gente que lo siga. En conclusión, 1 Corintios capítulo 4, voy a invitar a los músicos también a que vayan pasando. 1 Corintios capítulo 4. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la pasarela, no? Estábamos hablando de cómo la gente mira este espectáculo, la gente mira esta caminata, ¿no? De las personas que están ahí, caminando, desfilando, Praga, no sé, las diferentes marcas, ¿no? Y al final, ¿a quién aplauden? Cuando sale el diseñador, ¿no? Ahí lo aplauden. Nadie recuerda a quién desfiló. Yo me pregunto, y esto lo vamos a ver quizás cuando haya un cuarto capítulo, pero yo me pregunto, cuando, cuando podamos nosotros acabar nuestra vida, ¿a quién van a aplaudir? Porque según pienso, versículo 9, 1 Corintios 4:9, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser, ¿qué cosa dice? Más fuerte. Espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Ese es el líder, el que paga el precio, el que se humilla, el que se acerca, el que se puede desvelar con tal de que el otro le vaya bien. Mas vosotros, dice, perdón, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Ese es el servidor. Es el que paga el precio. Es el que dice, no importa si es que yo voy a tener que caminar un poquito más, pero si te irá bien a ti, voy a pagar ese precio.
Por eso es tan imprescindible que carguemos la presencia de Dios. Porque su yugo es fácil, el nuestro no. Querer hacer la voluntad de Dios en las fuerzas del hombre es una tortura. Nadie ha sido diseñado para eso. Nadie. Así que si tú estás queriendo servir al Señor y tu vida se está frustrando, te estás cansando, quizás no lo estás haciendo en la voluntad de Dios. Quizás no lo estás haciendo en las fuerzas de Dios, sino en tus propias fuerzas. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes, cuántos colaboradores, cuántos servidores no se queman, decimos en el lenguaje pastoral? Se quemó. ¿A qué nos referimos con se quemó? ¿Saben a qué nos referimos? Nos referimos a que se esforzó tanto en sus fuerzas por hacer algo que se consumió. Y se fue la fe, la gracia, la alegría, el gozo y la dependencia de Dios. Se quemó. Llegó un punto en donde ya no sabía en quién creer. Llegó un punto en donde empezó a odiar a la gente que servía, porque por causa de la gente que servía, él perdió el trabajo. Por causa de la gente que servía, él discutió con su familia. Por causa de la gente que servía, él contrajo una enfermedad. Hermanos, esto es en serio. Tú tienes un llamado para responder. Porque si vas a ser un servidor, tienes que hacerlo a la manera de Dios. Pero Dios quiere que todos puedan responder hoy. Ponte de pie, por favor. Seguimos leyendo. Dice, nosotros somos insensatos. Versículo 10. Si lo puedes poner en la pantalla quizás. Versículo 10. Nosotros somos insensatos. ¿Saben lo que está diciendo Pablo? Nosotros hemos pagado un precio de que nuestra imagen haya sido perjudicada, con tal de que ustedes hayan sido bendecidos. Nosotros hemos pagado un precio de que nosotros hemos sido debilitados, con tal de que ustedes hayan sido fortalecidos. Nosotros hemos pagado un precio de que nosotros hemos sido despreciados, pero ustedes han sido honrados. Así que si ese es tu sentir, vamos a abrir el altar para terminar, unos 15 minutos, y dejar la opción para que podamos pasar, para orar por ustedes. Y recuerda, es el arca del pacto la que tú tienes que cargar, es la obra de Dios. Es pasar delante del pueblo, es pagar un precio. ¿Tomarás el arca? ¿Caminarás entre el pueblo? ¿Caminarás delante del pueblo? Este es tu desafío. Y si de verdad quieres responder, pasa adelante porque vamos a orar por ti mientras cantamos este cántico.